le voy a dar la bienvenida a Cata. Cata es del equipo de Germinar, de la Comisión de Agroecología, que pertenece al programa, de alimentos sanos, que en Germinar estamos, este año ya salimos con los programas. Y bueno, tenemos la suerte que es licenciada en Ciencias Ambientales, está hace mucho tiempo en tema, y lo mejor de todo es que la pulsa el corazón a hacer todo esto, así que la dejamos a Cata para que comience su webinario. Bueno, gracias Sol, gracias a todos los que se sumaron. La verdad estoy muy contenta y agradecida de poder estar brindando un taller de huerta en estas circunstancias. Y bueno, como dijo Sol, damos siempre talleres presenciales, así que darlo a través de una computadora es raro. Yo me voy a imaginar que están todos ustedes acá en mi living y los estoy viendo a la cara, y no estoy viendo una pantalla, voy a tratar de imaginarme eso. Y también contarles que lo que van a ver ahora está en los libros, está en internet, están los manuales de huerta, pero lo importante es que ustedes tomen lo que les sirve a ustedes y empiecen a hacer sus propios libritos de huerta, ¿sí? Cada huertero tiene sus tips, lo que les sirve, ¿sí? Así que les recomiendo eso, que a veces los manuales dicen una cosa, pero ustedes practiquen y prueben y van a ver que van a tener éxito. Si empiezan a observar a la naturaleza, empiecen a observar a su espacio. A veces un manual puede decir que vos, si no tenés tantas horas de sol, no podés plantar un tomate, y resulta que hay gente que no tiene esas horas de sol, lo planta y le da el tomate. Así que eso para mí es lo más importante. Así que bueno, espero que lo puedan aprovechar y disfrutar. Cualquier cosa, después me van a hacer preguntas. Y bueno, empecemos. Un poquito al iniciar los talleres, a mí lo que me gusta es compartir un texto para poder involucrarnos un poco en el mundo de las plantas. Así que les voy a compartir antes de empezar un librito que me acompaña hace rato, que el texto es cortito, se llama Plantas que nos alimentan, buenasas a las mesas, de Adriana Marcus. Nuestra vida depende del aire, el agua y el alimento, y nuestro alimento de las plantas. Ellas producen el oxígeno que necesitamos inspirar 16 veces por minuto y toman para sí el dióxido de carbono, que para nosotros es venenoso, y expulsamos como residuo en cada expiración. Intercambiamos y nos complementamos mutuamente. Pero además, las plantas son los únicos seres que, tomando energía del sol, los minerales del suelo y el agua de su ambiente, generan su propio alimento a través de la fotosíntesis. De este modo dan inicio a la cadena alimentaria que sustenta a los animales herbívoros y, a través de estos, a los predadores carnívoros. Así, incorporamos la energía solar que va mutando de uno a otro eslabón hasta llegar a nosotros. Es un poco lo que hacen todo el tiempo las plantas esto, que a veces nos olvidamos y bueno, para mí es una magia que puedan crear su alimento a través del sol y hacerlo llegar a nosotros. Así que espero que les haya gustado. Así vamos a empezar con un poco con lo teórico. Y bueno, primero, antes de empezar, que me olvidé, quiero agradecerles al equipo de comunicación de Germinar que hizo que toda esta presentación quede hermosa y que la puedan disfrutar como que espero que suceda. Bueno, en primer lugar, queríamos hablar un poco de la importancia de tener nuestras propias semillas. Cuando uno inicia la huerta, por ahí las semillas las compra, las recibe, se las puede dar un vecino, pero lo importante es empezar a incorporar esto de ir creando nuestro banco de semillas, de ir guardando cuando una planta de nuestra huerta florece, estar atentos y no sacarla, porque es muy valioso todas esas semillas que nos va a dar.
una sola planta de huerta nos da miles y miles de semillas. No las conté, pero son un montón. Y lo bueno es que las podemos guardar, las podemos compartir, las podemos intercambiar, y las guardamos para nuestra próxima temporada, y de esta forma nos autoabastecemos de nuestras semillas y sabemos que son orgánicas, porque las plantamos en nuestra huerta y sabemos que no les pusimos nada, entonces tenemos seguridad de su procedencia, ¿sí? Y algo también muy importante es que estas especies de las plantas de las huertas están adaptadas a nuestra zona. Acá les pusimos el INTA y el CIESA. El INTA tiene un programa de ProHuerta que a través de promotores entrega semillas. Por eso se los comentamos, porque por todos lados hay promotores que dan semillas de otoño-invierno y en verano de primavera-verano, y están muy buenas las semillas del INTA, pero ¿qué pasa? Están producidas en San Juan, ¿sí? Y cuando llegan a nuestras casas crece la planta, pero a veces tarda en adaptarse a nuestro clima, a nuestras horas de luz. Entonces, si nosotros empezamos a guardar nuestras semillas, vamos a ir teniendo semillas adaptadas a nuestro espacio, a nuestro ambiente, a esta zona que, bueno, en el hemisferio sur, bueno, yo estoy en Buenos Aires, por ejemplo, entonces las semillas que voy guardando en mi banco de semillas van siendo adaptadas. Por otro lado, les nombro al CIESA, que es un proyecto del Bolsón, que también son semillas orgánicas, que si pueden conseguir o si llegan a ir al Bolsón y traer, están muy buenas las semillas, y después las van adaptando, ¿sí? Las van adaptando y, como les dije, esta abundancia hace que después podamos compartir con vecinos, con gente huertera, y, y tener o sea, una sola planta de lechuga te da un montón. Eso es lo que les quiero transmitir. Que no podemos plantarlas todas nosotros. La planta misma te invita a compartir. Un poco esto del correcto guardado sería, bueno, como hablamos, por ejemplo, una planta de lechuga, que es una planta de hoja, o una planta de albahaca, como muestra la foto, va a llegar un momento que justo cuando se está por morir la planta, van a ver que larga una vara floral, larga, y la flor, después el fruto y después la semilla, y ven que se empieza a secar, ¿sí? Cuando la planta y esa vara floral se empieza a secar, ya es momento de cosechar a las semillas. Una forma que está buena es agarrar una semilla y morderla. Si está bien durita, quiere decir que ya está lista. Cuando está seca, está lista para ser guardada y cosecharla. Entonces, vamos a tener por ahí 3 plantas de lechuga y dejamos una sola que florezca, la más grande, la que más nos gustó, porque, como dije, es mucha la cantidad de semillas y no hace falta, si tenemos poco espacio, que todo esté semillado, ¿sí? Guardar lugar también para las plantas de temporada que vienen. En cambio, las plantas de fruto, podemos, por ejemplo, si conseguimos un tomate que compramos orgánico o un morrón que les gustó mucho y es orgánico, podemos guardar semillas de ese tomate que compramos en un bolsón, en un lugar de verdura orgánica. Pero también, si es una planta de fruto de nuestra huerta, podemos esperar el mayor tiempo posible a que la planta madure, a que el fruto madure bien, porque quiere decir que la semilla va a estar madura. Nos aseguramos de que esté madura. El que compramos puede que todavía no haya estado madura, pero bueno, hay que probar igual. Entonces, cuando es un fruto, le sacamos la pulpa, y con agua, si es por ejemplo tomate, podemos con agua y un coladorcito, con cuidado, sacarle todo ese gel, esa pulpa, y yo lo pongo en servilletas, en papel de diario, le pongo qué tomate era, si era tomate amarillo, tomate cherry, porque después te olvidás. Yo digo siempre que me voy a acordar, después me olvido. Entonces, cuando ya en esa servilleta o en ese papel de diario está seco el tomate,
la semilla de tomate, ahí ya la puedo sacar y guardar. Entonces el guardado es ideal en bolsas de papel para que, si hay humedad siga desprendiendo esa humedad, en caso de que haya quedado un poco de humedad, y en frascos de vidrio, o en frascos de vidrio lo podemos guardar. Pero el frasco de vidrio, lo importante es que nos aseguremos de que esté seca la semilla. Y en un lugar seco y oscuro, ¿sí? En un placarcito, no hay que dejarlas al sol, no hay que dejarlas en un lugar que entre humedad. Es algo que tenemos que cuidar para nuestra próxima temporada, ¿sí? Bueno, sí, seguimos. Entonces, ¿qué y cómo podemos sembrar en otoño-invierno? ¿Sí? Algo que nos da éxito en nuestras siembras es, ahora vamos a profundizar más, pero es empezar a observar qué plantas son de otoño-invierno y qué plantas son de primavera-verano. Porque si yo ahora en otoño, por ejemplo, planto un tomate, un zapallo, que van a ver que crecen solos en la tierra, tienen una capacidad de crecer impresionante. Si yo llego a dejar ese tomate que crezca, por ahí me da, pero seguramente se enferme, se me honguee, si viene una helada me lo quema. Entonces, yo prefiero no poner las plantas de verano, no hacer pruebas y darle lugar a las que estoy segura de que van a prosperar, que son las de otoño-invierno. ¿Y cómo las podemos sembrar? Ahora vamos a ver que se van a poder sembrar de forma indirecta en la tierra, que quiere decir en una bandeja de siembra, en una macetita, en un recipiente. Ahora después lo vamos a ver bien. Pero ¿por qué hay algunas que se siembran en forma indirecta? Porque si las tiramos directamente en la tierra, se pierden, son tan chiquitas a veces o tan delicadas que no logran prosperar con fuerza en la tierra, o por ahí todas las de los coles, que son cale, brócoli, coliflor y repollo, son muy comidas por las plantas por las hormigas o por los insectos, son muy ricas para los insectos. Entonces, si nosotros hacemos todo el trabajo de hacerlo en bandejas de siembra, luego lo pasamos a macetita y luego la tierra, la planta ya está fuerte. Ese es el porqué. Bueno, acá vemos sobre todo las de hoja, hinojo, que se come el tallo, puerro, el tallo, acelga, lechuga, mostaza, apio. Y por otro lado tenemos a las de siembra directa, que son las que sembramos directamente en el lugar definitivo, en la tierra. ¿Por qué? Porque son o semillas grandes, como las arvejas y las habas, son grandes y no hace falta, o sea, se bancan directamente ser sembradas en el lugar definitivo, o no toleran el trasplante, como puede ser las de raíz, rabanito, zanahoria y remolacha. A veces, si la sembramos en una macetita y después la trasplantamos, al manipular ese momento de sacarla de la macetita y que la raíz toque un poco el aire, ya se estresa la planta y no prospera. Puede haber excepciones en esto, pero por lo general ocurre esto. O también puede pasar que son semillas muy rústicas y no hace falta hacer todo el trabajo de cuidarlos en plantín. Ya los tirás a la tierra y crecen como la raicheta, la rúcula, el perejil. En mi caso, a veces arvejas y habas las planto en macetitas. Esto es de mi librito, porque son muy comidas por las hormigas. Entonces, a veces cuando la plantás en una macetita y después la pasás a tierra, ya grande la plantita, ya llega más fuerte a la tierra y la hormiga no te la come. Dentro de la siembra directa podemos plantar en surco, que sería hacer como una zanjita e ir poniendo estas serían unas semillas de arvejas que uno las va poniendo a la distancia entre
a la distancia definitiva, ¿sí? Imaginando que va a estar la planta separada a la distancia correcta entre planta y planta. Otra forma de plantar en surco es hacerlo con más densidad, por ejemplo la zanahoria o la remolacha, y después ralear, que quiere decir dejo una planta, me imagino por ahí el tamaño de la remolacha final, dejo una planta y saco dos, dejo una planta, saco dos o tres. Esto es porque si no, no va a prosperar la raíz, ¿sí? Van a salir raíces muy apretadas, no van a tener lugar para crecer. Y por otro lado, otra forma de plantar de siembra directa es salvoleo, que es la más sencilla de todas y se hace con las plantas más rústicas que nombramos, que son la radicheta, la rúcula, y se tira como si estuviéramos salpimentando y crecen como yuyitos esas. Entonces no hace falta después ralear. La rúcula crece toda densa, no hace falta ralear, lo mismo la radicheta, el perejil, ¿sí? Conviven bien entre ellas. Y acá hay un ejemplo práctico de que si no tenemos semillas, pero tenemos dientes de ajo, ahora es momento de sembrar. Si en la cocina abren un ajo, pueden llegar a ver que la parte del brote de adentro está verde, quiere decir que ya está por brotar. Entonces lo podemos dejar un poquito en agua y que largue raíz, o directamente en el lugar definitivo plantarlo de esta forma como ven. La foto del medio muestra que esta parte es la que va para abajo y la parte puntiaguda es la que va hacia arriba, ¿sí? La de abajo va a dar las raíces y la otra el brote. El ajo igual es lento, dura 6 meses hasta de poder desarrollar del diente la cabeza de ajo. Así que paciencia. Y para la siembra indirecta, que sería esto que dijimos, hacerlo en bandejas de siembra o en recipientes, necesitamos recipientes que, si no tenemos las bandejas de siembra que se consiguen en los viveros o pueden, por ahí tienen en sus casas, si no tenemos las bandejas de siembra, podemos usar bandejitas de plástico reutilizables, potes de plástico, macetas que tengan, reciclar cosas reutilizar cosas que tengan en casa. Siempre tiene que tener un agujero abajo para que drene. Otra cosa que es fundamental es el sustrato, que lo importante es que sea una tierra suelta, esponjosa, que la raíz cuando crece se pueda desarrollar bien, piensen que el primer contacto que tiene una semilla con la tierra va a ser las raíces que toquen la tierra, y si eso es suelto y le es fácil, la vamos a estar ayudando. En cambio, si ponemos una tierra dura, arcillosa, no. Y otra cosa importante, pero no fundamental, si no tienen no pasa nada, es ponerle perlita, que son estas pelotitas blancas que le van a dar aire y humedad y van a hacer que no se compacten esta bandeja de siembra. Y si tenemos compost también está bueno ponerle. Si no llegamos a tener, dadas las circunstancias de que por ahí los viveros no están abiertos o no se consigue, y tenemos solo compost, con solo ponerle compost está bien las siembras, porque el compost es suelto y sirve muy bien. Hay gente que usa solo compost porque también la perlita sale cara a veces y no es tan necesaria, pero si la tenemos ayuda. Y bueno, como estuvimos hablando antes, semillas de la temporada adecuada y en lo posible orgánicas. Si no llegamos a conseguir orgánicas, o a veces no lo sabemos porque a veces los paquetitos no dicen la procedencia, pero es lo que encontramos, está bien, lo podemos usar y con el tiempo, al ir guardando nuestras semillas de esa planta, vamos a ir obteniendo semillas orgánicas. Después de varias temporadas, ya la semilla se vuelve orgánica, si no le echamos nada, obviamente. Bueno, esta imagen quería mostrarla porque es un poco lo que sucede con las semillas, ¿sí? En una semilla,
Yo acá no sé si me ven, les muestro esta es una semilla de haba, que es de esta temporada. Está todos los nutrientes y todo el potencial para poder salir a la luz, para poder atravesar toda la oscuridad de la tierra. Y cuando logra salir a la luz, lo primero que salen son estas hojas gorditas que se llaman cotiledones, ¿sí? Que son las que estaban acá dentro de la semilla. Y estos cotiledones son los primeros que empiezan a hacer la fotosíntesis, como hablamos al principio. Y luego empiezan a salir estas hojas del medio, que son las hojas verdaderas de la planta. Después el cotiledón se cae, se seca, no lo vemos más, nos olvidamos del cotiledón. Pero lo importante de esto es que empecemos a observar a las hojas verdaderas, porque son las que nos indican que ya es tiempo de pasarlo del almácigo, de la bandeja de siembra o de la macetita, a una maceta más grande. Por ejemplo, en esta bandeja de siembra son lechugas, que los cotiledones son estos de acá abajo, y cuando la planta sigue creciendo, como por ejemplo esta que me paré con el mouse, dio las hojas verdaderas, y quiere decir que ya es momento de pasarlo a una macetita más grande, ¿sí? Porque ya no tiene lugar en la bandeja de siembra. Es un poco observar que ya no tiene más nutrientes esa tierra, o si los tiene, ya se van a poner amarillas, si las dejo ahí, se van a estirar buscando por ahí más luz. Así que lo ideal es ya cuando ven esas hojas verdaderas, 2 o 4 hojas verdaderas, ya es momento de pasarlo a una maceta más grande y luego a su lugar definitivo, la tierra. De las preguntas que estuve viendo, había varias relacionadas con la duración de las semillas una vez cosechadas y puestas en bolsas de papel madera o en frascos. ¿Cuánto tiempo se aconseja más o menos que duran su capacidad germinativa y demás? Esa era una pregunta bastante frecuente. Bien, lo ideal, una semilla dura 1 o 2 años, pero si tenemos semillas viejas, lo que podemos hacer es una prueba y ver cuáles germinan, pero lo ideal es eso, no guardar y guardar semillas, o si alguien reparte semillas gratis, no acaparar, sino agarrar solo las que, a conciencia, las que podemos llegar a plantar este año o el que viene. Porque lo que pasa no es que algunas empiezan a morir y van perdiendo su potencial germinativo, que es, si ponemos 100 semillas, crecen las 100 el primer año, si es un potencial alto, y después va bajando. Eso es lo que pasa. Bien, otra pregunta que recuerdo es, ¿qué pasa con los que tienen un suelo compacto y qué pueden hacer para alivianarlo un poco? Porque eso va a impedir que las raíces se desarrollen bien, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los que tienen suelo compacto para lograr un sustrato más suelto? Se le puede poner un poco de arena, que es algo que tenemos a nuestro alcance, y lo que soluciona cualquier suelo malo es el compost. Así que empecemos a hacer compost también, mi recomendación, y el compost es lo que va a mejorar cualquier suelo, sea un suelo arcilloso o arenoso, lo mejora, y con el tiempo, ¿no? Y si no, usar solo compost para hacer las siembras, y si no tenemos compost y tenemos tierra que no está tan buena, usarla igual y la planta va a salir, no es que no va a salir, usemos lo que tenemos, ¿sí? Bien, y la última, si quieren, así ya seguimos, era relacionada con el raleo. Si cuando uno ralea, o sea, cuando uno sembró y tiene que ralear, ¿esas plantas que ralea las resiembra o se pierden? Podemos, si son por ejemplo brotes de remolacha, brotes de rabanito, se pueden comer, o sea, yo los como, pueden probar, brotes
O sea, y si tienen ganas, porque a veces te da pena tirarlas al compost porque son brotes de plantas, pueden hacer la prueba de trasplantar y ver qué pasa. A veces alguna prende. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito del cuidado de los almácigos. Hay en otros países a los almácigos, a la gente que produce almácigos y los plantines de huerta, le llaman nursery, que es como el lugar donde van los bebés, ¿no? Como pensar eso, que los almácigos acaban de nacer y los tenemos que cuidar. Eso es lo principal, ¿sí? Tenemos que verlos por lo menos todos los días, ahora que tenemos por ahí más tiempo, ver si salió, si llega a haber brotado, festejamos, porque es un milagro que brote una semilla, y van a ver que es hermoso, y una vez que nació, tenemos que tener ciertos cuidados para que sigan viviendo y crezcan fuertes para llegar a la tierra, a su lugar definitivo. Si querés pasar a la siguiente. Y ya podemos ir al video. Vamos a ver un video de una siembra de habas, que es un poco cómo la van a ver. Esto que hablábamos de 2 veces el tamaño de siembra, del tamaño de la semilla, perdón, 2 veces enterramos, 2 veces el tamaño de la semilla. El riego frecuente es fundamental. Y por último, rotular, que tiene que decir qué semilla pusimos y la fecha de siembra. Porque si la semilla, como hablábamos antes, es de hace 3 años o 4 y era vieja, lo que va a pasar es que no crece y vamos a seguir regando algo que si en 3 semanas no nació, o 4, mejor poner otra, ¿sí? Seguimos a la siguiente. Entonces, el riego frecuente, como dijimos, es fundamental, porque si ahora en invierno por ahí tenemos más changüí, en verano todos los días hay que regar los plantines, pero en invierno por ahí puede estar 2 días sin regarse porque la humedad todavía hace frío o no se llegan a secar, no se llega a secar la tierra, pero todos los días los tenemos que mirar y meter el dedo en la tierra. Si abajo está húmedo, no se riega, pero si está seco, sí. Hay que tener noción de si está seco o no y regar. Y es importante que los plantines estén al sol directo, ¿sí? No a través de una ventana. Ahora en invierno no es tan fuerte el sol y no es un problema dejarlos al sol. Los plantines necesitan sol para nacer fuertes, para crecer fuertes, y que la planta no se estire, ¿sí? Si vemos que nuestro plantín se empezó a estirar, quiere decir que le faltó sol y lo está buscando. Y si tenemos la posibilidad de hacer un mini invernadero, como ven en la foto, con plástico transparente, para que estén protegidos a la noche, que es cuando hace frío, lo hacemos. O sea, necesitan plástico y con lo que tengan se pueden improvisar un invernadero, y si ven que no pueden hacerlo o es difícil, lo que recomiendo es entrarlos de noche, porque a veces esta amplitud térmica del frío de la noche hace que se alente el crecimiento, o si viene una lluvia fuerte los puede romper. Siguiente. Este ejemplo es una huerta que hice en una casa, y lo que les quería transmitir con esta foto es que la huerta puede ser con resguardo de maderas, como ven acá, que lo que hacemos es ir en profundidad, y ahí le agregamos más tierra. O sea, nos estamos yendo hacia abajo con la pala de punta, con una laya, y arriba le agregamos más tierra. Esto hace que la profundidad sea mayor, pero si no tenemos maderas, se puede hacer directamente en el suelo. Si no tenemos jardín, lo hacemos en contenedores, en recipientes, en macetas, en barriles de metal o de plástico, siempre que tenga agujeros. O sea, el lugar, no importa si tenemos jardín o balcón, donde se pueda hacer una huerta es cualquier lugar que imaginen y que prueben.
un cajón de verdura con un plástico y agujeros abajo. Y lo que les quería transmitir acá un poco es las plantas aromáticas, que son fundamentales, y la diversidad de las plantas aromáticas, por lo general yo las pongo en las esquinas y afuera de la huerta, a los costados, dentro de la huerta, pero en las esquinas, porque duran más de una temporada, y adentro todas las plantas que van a ir cambiando, ¿sí? Acá esta huerta está, en la parte de atrás sería la parte sur, y en la parte de adelante la norte. Lo que tenemos que imaginarnos siempre que ponemos una planta es su tamaño final, su altura final. Entonces, las plantas más altas van a ir al fondo, que en este caso son los coles. Tenemos cale, repollo, todas las que son verde oscurito son coles de la familia de las crucíferas. Y hacia adelante tenemos acelgas y lechugas, y más adelante, que están ahí germinando, las rúculas. Esto de la altura hace que las mismas plantas no se sombreen entre sí, y ahora vamos a ver el tema del sol, pero es fundamental, y la correcta distancia, para que no se sombreen entre sí y no compitan por la luz y por los nutrientes. También algo que es fundamental es la diversidad de plantas. Si nosotros, una familia no va a ser una huerta de 2x1 como es esta, toda de lechuga, porque no, su dieta no es solo de lechuga. Tenemos que ver cuántos somos en nuestra casa, cuánto consumimos de cada verdura, y en base a eso tratar de plantar diversidad. Si tenemos diversidad en la huerta, vamos a tener diversidad en nuestra alimentación, y va a ser que si hay un insecto que come solo acelga, no se pierda con todos los aromas y colores y texturas que hay. Ese bichito, si acá fuera una huerta solo de acelga, se hace un festín, pone cría, se queda a vivir porque sabe que hay comida. Pero como hay diversidad, ese bichito no va a poder devorarnos la huerta. Por ahí un poco come, pero no tanto, ¿sí? Siguiente. Con respecto un poco esto que les contaba del norte y el sur, acá lo importante es que empiecen a observar. Esta es una foto por ahí muy compleja porque ahí tiene muchas cosas. Esto después lo leen tranquilos. Este es el dibujo ideal. Esto es en una chacra, en un campo, que no tenemos edificios que nos den sombra, no tenemos un árbol de un vecino, un paredón de un vecino que nos dé sombra. Lo que tenemos que observar es cómo está orientado nuestro jardín, y observar que el sol, como todos sabemos, sale del este y se pone en el oeste. El este están distintos. Este dibujo donde muestra sol está de este a oeste, y el norte estaría acá, pero el otro está al revés. Yo, para que no se mareen, porque no logramos que estén iguales, pero observar que el sol en el hemisferio sur hace un recorrido por el norte. Entonces tenemos que observar dónde es el lugar donde más sol recibe nuestro jardín. En mi caso particular, en el este, tengo un paredón alto de un vecino, entonces recién a media mañana me empieza a dar sol, pero yo por eso no es que todo el norte lo tengo despejado, por suerte, y en el oeste tengo mi casa. No sé si se entiende, pero la idea principal es que mi norte está liberado y recibo luz, y tengo vistos los lugares donde más sol entra a mi espacio. Si vivimos en un departamento y tenemos un balcón, no importa, hay que probar igual, porque, como dije, los libros dicen, necesitamos, si querés podemos pasar a la siguiente, necesitamos 5 o 6 horas de sol mínimo para que la huerta prospere, que es un montón en la ciudad. Tener 6 horas de sol en la ciudad es un montón. Si llegamos a tener menos, la idea es que prueben, y lo que puede llegar a pasar es que la planta tarde más en formarse, tarde más en ser cosechada, pero se va a formar tarde o temprano,
Y podemos, si no tenemos suficiente sol, puede llegar a honguearse un poquito, pueden aparecer más plagas porque la planta no está tan fuerte, pero esto que dijimos, experimenten y prueben. Acá vemos que las plantas de semisombra son por lo general las de hoja, son las que menos sol necesitan, y las de fruto y flores son las que más necesitan. Hay algunas que son más intermedias, como las de raíz, pero hay que probar. En invierno el sol nunca va a ser un problema, al revés, por lo general en la ciudad falta, ¿sí? En verano es donde tenemos que por ahí observar que si hacemos huerta en una terraza o en un balcón, puede llegar a haber exceso de sol, pero en invierno, por lo general en la ciudad, no hay problema de exceso de sol, así que lo que nos puede faltar es sol, pero no podemos hacer nada a veces con eso, porque no está a nuestro alcance. Podemos observar si hay una pared que recibe sol, en las paredes también se pueden hacer huertas verticales, hay que usar la creatividad y empezar a observar nuestro espacio, ¿sí? ¿Dónde está el lugar donde iría la huerta antes de ponerme a trabajar la huerta? Siguiente. Bueno, un poquito, muy breve, voy a tratar de ser, es sobre el calendario biodinámico, que es una herramienta que desde el equipo de Germinar la usamos un montón y bueno, está comprobado que hay una relación entre el cosmos y la Tierra y las plantas, y está bueno empezar a observar esto y empezar a usarlo a nuestro favor, porque está ahí para que lo podamos incorporar de a poco. Un poco lo que sucede con el calendario biodinámico es que hay una relación, o sea, el Sol, como sabemos, pasa por todas las constelaciones, por todos los signos del zodíaco, pasa durante todo el año el Sol. Y la Luna, ese recorrido por todos los signos, lo hace en un mes, en 28 días. Entonces, cuando la Luna pasa por signos de fuego, de constelaciones de fuego, la parte beneficiada es el fruto y la semilla. Cuando pasa por constelaciones de tierra, la parte de las plantas beneficiadas es la raíz. Cuando pasa por signos de aire, la flor, y cuando pasa por signos de agua, la hoja y los tallos. Podemos pasar a la siguiente. Este sería, por ejemplo, los días de siembra de abril, que no es para que se mareen, todo lo que voy a contar lo pueden descargar gratuitamente en la página del ABDA, que es la Asociación de Agricultura Biodinámica. Está de forma gratuita y todo lo que estoy explicando está en la introducción explicado excelente. Yo nada más les quiero hacer noción de que yo lo uso y cómo lo uso, que es observar el mes, me ayuda a planificar, a ordenar, a potenciar estas siembras. Por ejemplo, si ven una flor en alguno de los días o una raíz, la flor representa que es día de cosechar flores, de plantar flores, en este caso vamos a plantar caléndulas para el otoño-invierno, o de cosechar, si vemos un fruto, de plantar habas o arvejas y cosechar, o trasplantar un frutal, por ejemplo. Y cuando ven la línea pintadita, serían los días de trasplante, es cuando la luna está de forma descendente y toda la energía está en la Tierra. Entonces, si van a hacer un trasplante, es ideal. Esas 2 semanas para los huerteros son fundamentales. Tenemos que poder hacer los trasplantes ahí, si es que podemos, pero como decía antes, no tiene que ser una limitante. Si el único día que puedo trabajar no es día de fruto y quería plantar frutos, que no se limiten, ¿sí? Que lo usen para acompañar a sus siembras y a sus trasplantes y a sus tareas, pero no para que sea un límite. Y bueno, por último, cuando ven linitas punteadas es porque hay una luna llena, un eclipse.
Y en cuanto a las siembras, esto último digo, y ya termino con esto, algo muy importante es plantar 3 días antes de la luna llena. Por ejemplo, el martes 7 era luna llena. Entonces, lo ideal era que plantemos 3 días antes de la luna llena y todas las siembras van a brotar. Esto es para que lo experimenten. Yo cuando lo empecé a usar, de a poquito lo empecé a usar y empecé a hacer pruebas yo y ver si me daba resultado. O sea, es cuestión de observar y ver que hay una relación y usarlo a nuestro favor. Siguiente. Bueno, acá les quiero mostrar un video que son acelgas, que es cortito, espero que lo disfruten. Bueno, muy bien. Acá vuelvo a compartir. Gracias. Ahora por ahí sacamos pantalla, ¿no? Porque se viene la siembra. Si tienen cerca lo que les pedimos, que era un poquito de tierra, o si no tenían tierra, una planta, o lo que tengan, lo pueden acercar a ustedes. La idea, yo les voy a mostrar ahí, no sé si se ve bien. A ver, Cata. La idea, ¿se ve bien? Sí, bajó un poquito más la... Ahí. Perfecto. Bueno, este momento, a pesar de que no estamos a través de una computadora, es un poquito para que conectemos con esto que trajeron acá ustedes, que es la tierra, que la empecemos a tocar, que volvamos a conectar de a poco con algo que está ahí a nuestro alcance todo el tiempo. Nada más que depende de nosotros trabajar la tierra o no, hacernos el tiempo para
para trabajar con la tierra y la verdad que es súper generosa. La tierra, después de... La tierra, todo lo que recibe lo transforma, lo transmuta. La tierra depura, ¿no? Bueno, la idea de hoy era que, bueno, que toquen un poco la tierra al principio para que toda esa energía de más se la lleve, la transforme, y después invitarlos a hacer una siembra todos juntos, que lo que tenemos que hacer un poco es lo que fuimos aprendiendo hoy, que es, yo en este caso tengo semillas de arveja. Voy a aprovechar para sembrar arveja. Voy a poner 2 semillas por si una no llega a prosperar, y voy a hacer un agujerito 2 o 3 veces el tamaño de la arveja, y voy a poner la semilla, y con la semilla voy a poner una intención para mí, para mi familia, para todos nosotros y para esta planta, para que prospere. Y bueno, cada uno tiene una intención para pedir. Yo confío de que cuando tenemos buenas intenciones y tratamos de sembrar buenas intenciones, vamos a cosechar lindas intenciones y buenas cosechas. Así que unos minutitos nos tomamos para intencionar esta siembra. El que no tiene tierra cerca lo puede intencionar igual y después lo hace en su momento, en su ritual. Pero bueno, les comparto un ratito de silencio para que intencionemos. Bueno, ahí estamos. Gracias y bueno, gracias por compartir este webinario. Igual sí, un poquito la presentación, pero ya lo teórico, digamos que ya estaría. Y bueno, gracias a todos por participar. ¿Querés compartir vos, Sol? Sí, acá estoy. Bueno, estaría lindo, creo que todos también estaría lindo mostrarnos quienes están con sus plantas y demás. Yo les voy a mostrar que estoy con mi palo de agua, porque no tengo semillas. Y también, como recién estaba viendo que estaban compartiendo sus plantas, sus medicinas. Bueno, que estamos todos conectados en un punto, ¿no? O sea, por ahí es un momento como más sensible, lindo, para crear desde nosotros y desde la tierra y desde la naturaleza interna que nos conecta con la externa, realidades más sanas y desde donde nosotros lo deseamos. Creo que también esto es un poco el propósito que trae Germinar y que hacemos todos los que estamos hoy reunidos, ¿no? Armando esta gran red. Así que, bueno, también de mi parte agradecer esto. No se preocupen que vamos a responder ahora todo. Nos queda 5 minutos, así que lo que me gustaría es que vayamos, si te parece, Cata, a la parte de preguntas y después nos conectamos de nuevo y contamos un poco más de Germinar. Lean, ¿te parece que estamos de esa manera? Dale, yo anoté algunas preguntas. Hay algunas que tienen que ver con cosas que ya pasaron, entonces esas las vamos a obviar y después las van a poder ver cuando repasen el webinario, cuando lo subamos online y les pasemos la presentación. De las que anoté, hay una persona, no me acuerdo el nombre, perdón, porque son un montón,
Lara creo que era, que había preguntado, que ella vive en el Delta, qué pasaba con las crecidas del río, si había plantas que toleren esa crecida, o necesariamente se tiene que armar, ¿cómo es? Terraplenes, o en algún momento me acuerdo de haber charlado con gente que hacía como huertas flotantes, ¿no? En cajones, que Sí, les ponían unos flotadores y con la crecida la huerta flotaba. con Pero bueno, botellas. Yo la verdad no lo probé nunca, pero sé que con botellas hacen como unas huertas flotantes que cuando sube el agua, la huerta flota y evita eso, y si no, tratar de hacer de alguna forma huerta en altura, pero también está bueno ver, averiguar si hay gente que tenga huerta y cómo es que hace, gente en el delta, y ver cómo hacen ellos, porque eso es algo muy particular. Las plantas, si la crecida es muy prolongada, no toleran tanta agua. Eso es lo que le sucede a las plantas. Pueden algunas tolerar más que otras, pero no, o sea, necesita tener oxígeno la tierra, y si tiene agua no tiene oxígeno, eso pasa. bien. Otra pregunta tenía que ver si las siembras se ponían directo al sol o no, o sea, si tenemos nuestros cajones de siembra, nuestros plugs, lo ponemos directo al sol o lo ponemos a media sombra y después lo sacamos al sol. Esa era otra pregunta. Ahora en invierno, que el sol no es tan fuerte, los podemos poner directo al sol y controlar que estén bien regados, para que si les llega a faltar agua, la semilla se seca y no prospera. Pero sí, en invierno lo ideal es al sol. O sea, cuando reciben la luz solar se despierta la semilla. Entonces, en invierno es poco el sol, o por ahí hay 2 días nublados y no es tan fuerte. Entonces hay que dejarlos al sol. Y en verano capaz no pasa nada, lo podemos dejar en un lugar con que le dé el calorcito. Pero en invierno es ideal al sol. Bien, hacemos dos más si quieren. Una es, a ver cómo estamos de tiempo, quedan unos minutitos. Hacen una pregunta con respecto a cómo manejar tema plagas, ¿no? Hormigas y caracoles creo que habían puesto. Yo creo que podríamos hacer casi un webinario de hormigas y caracoles. Sí. Y no creo que haya una Bueno, en primer solución sola, lugar, pero bueno. sí. En primer lugar, las hormigas, algo que resulta mucho es estarles encima, poner cáscaras de cítricos cerca de la huerta, arroz para detectar dónde está el hormiguero, tierra de diatomeas, pero es muy complejo y bueno, y caracoles, ceniza alrededor de las plantas, tierra de diatomeas, enterrar una tapita de cerveza. Es medio cruel eso, a mí no me gusta tanto, pero sé que hay gente que lo hace. Y esto de tener una tierra con compost hace que las plantas estén sanas. Si la planta está sana, no lo atacan. Pero bueno, a veces las hormigas son depredadores y esto de, como dijimos, estarles encima. Bien, yo creo que no tengo ninguna más anotada. Si queda alguna pendiente, después la vamos a responder cuando subamos en el canal de YouTube la presentación, y ahí podemos agregar o pueden seguir haciendo preguntas Queda y un las minuto, respondemos. perdón, un minuto y se va a cortar. Bueno, ya finalizamos porque también se nos pasó un poco la hora para que puedan seguir haciendo las cosas. Cualquier cosa, info@germinar.org.ar es nuestro mail para que hagan todas las consultas. Y agradecemos a todos, prendamos las cámaras y hagamos un saludo, así hacemos foto, que nos queda ahí. Eso, genial. Así se cierra cuando se tenga que cerrar ya. Eso, muchas gracias a todos. Gracias, Cata, por todo. Gracias a Gracias, todos. Megan. Estoy muy agradecida de haber podido compartir esto. Espero que los haya motivado para empezar la huerta. Así que bueno, cualquier cosa seguimos respondiendo por nuestros canales y acuérdense que seguimos con el nodo de Más Cerca Más Justo para alimentaciones. Un beso enorme y gracias por formar parte de esta gran red y familia. Gracias, equipo de comunicación, Gracias. impecables como siempre.